Buenas noches, Iglesia Filadelfia. Esta semana iniciamos una nueva serie de estudios titulada Las Bienaventuranzas del Señor Jesús. Ahí en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo estaremos estudiando estas bienaventuranzas, estas expresiones de mandatos, pero también de promesas que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos. Leemos ahí en el versículo 1 y 2, cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Una de las acciones que siempre ha distinguido a Jesús es su deseo que los discípulos que le siguen crezcan, maduren y sean capaces de ser enviados para llevar la palabra de salvación, las buenas nuevas de salvación. Esto lo hizo con los 12 que él llamó aquí en la tierra, pero es algo que él sigue haciendo hoy en día con todos aquellos que deseamos ser sus discípulos. Los maestros de la ley anteriormente enseñaban solamente en un lugar llamado sinagoga. Ese era el lugar dedicado para estudiar sobre los profetas. Pero cuando Jesús llega a esta tierra, Él hace las cosas completamente diferentes, porque aunado al tiempo de estar ahí en la sinagoga, Él también utiliza cualquier lugar para enseñar, cualquier momento para que sus discípulos puedan conocer ese plan maravilloso de redención y salvación para la humanidad. Hoy en día nosotros hacemos exactamente lo mismo, porque podemos estar en la casa, en el parque, en el autobús, a través de la abundancia, a través de la crisis, a través de una pandemia como la que estamos viviendo. Nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios y seguimos capacitándonos por parte del Maestro para poder tener palabras de vida eterna. En este momento, Mateo nos narra un suceso muy especial, pues junto con los discípulos también estaban otras personas que deseaban escuchar esas bienaventuranzas del Señor Jesús. Los judíos por mucho tiempo habían sido perseguidos, señalados, incluso casi exterminados por pueblos enemigos, y deseaban un libertador, alguien que les diera una condición completa de libertad. Hace poco estaba estudiando y escuchando a un judío decir que ellos estaban acostumbrados a vivir en crisis, pero que siempre habían salido adelante. Sin duda, el Dios Todopoderoso siempre cumple sus promesas. Cuando leemos aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 5, estas palabras del Señor Jesús, podemos ver el corazón del Maestro. Podemos ver cómo Él expresa estas palabras con el deseo y el propósito que hoy en día, incluso tú y yo, podamos entender que podemos ser realmente felices, doblemente felices, siempre y cuando estemos viviendo bajo su refugio. Para los judíos, ellos esperaban que realmente Él fuera libertador. Ellos esperaban realmente que alguien se levantara y los liberara del ejército romano. La pregunta era, ¿qué haría Jesús con ellos? Entonces Jesús les dice, ustedes saben que son doblemente felices, son realmente bienaventurados. La pregunta es, ¿cómo podrían ser ellos doblemente felices si estaban bajo el dominio de Roma? ¿Cómo podían ser doblemente felices si estaban pasando por una carencia en cuestión de libertad? ¿Cómo podemos tú y yo el día de hoy tomar esta palabra y sentirnos doblemente felices si no estamos en el mejor nivel, en el nivel más óptimo? ¿Acaso podemos sentirnos felices, doblemente felices, si algunos estamos a punto de perder nuestro empleo? O si algunos estamos experimentando carencia en nuestro hogar, o si algunos nos sentimos amenazados en nuestra salud. La respuesta es sí. Sí podemos sentirnos doblemente felices si estamos confiando y esperando en nuestro Dios. Me gustaría estudiar ahí en el versículo 3. Jesús comienza diciendo, Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Algunos podemos tener un poquito de problema con este concepto, porque sentimos que felicidad y pobreza no es compatible. Pero Jesús está hablando más allá, un concepto todavía mucho más grande del que tú y yo incluso podemos percibir. Quiero destacar dos aspectos. El primero es, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? ¿A quién le decimos que es un pobre en espíritu? El que es humilde ante sus propios ojos. ¿Quién es un pobre en espíritu? El que es feliz con lo que es y no con lo que tiene. Y no te estoy hablando de conformismo, sino te estoy hablando de contentamiento. ¿Quién es un pobre en espíritu? El que no espera recibir reconocimientos y honores. El que desea
hacer la voluntad de Dios y agradarle a Él. El que entiende que debe menguar para que Cristo crezca. Esas son las características que tiene una persona que es pobre en espíritu. Muchos de nosotros pensamos la mayoría de las veces en forma negativa, definiendo a un pobre de espíritu como un pusilánime, como una persona sin metas, sin sueños, sin un compromiso. Pero realmente esos son todos aquellos que están bien viviendo una vida donde pecan y piden perdón, aunque mañana vuelvan a repetir el mismo proceso. No le pidas perdón a Dios por un pecado que no estás dispuesto a abandonar. Algunos han dejado lo básico de la vida cristiana y sienten que ya son maestros y por eso creen que ahora son ellos los que definen el rumbo de su vida. Creen incluso saber más que Dios y piensan que pueden pecar sin tener consecuencia de sus actos. Por eso vemos a cristianos que no han entendido que realmente los pobres en espíritu son los que son doblemente felices. Son aquellos cristianos que tropiezan una y otra vez con lo mismo. Pasa el tiempo y no pueden disfrutar de las bendiciones de una manera completa. Un pobre en espíritu entiende que las victorias no le pertenecen a él, sino que las victorias le pertenecen a Dios y que solamente nosotros celebramos bajo su cuidado. Por eso es hermoso cuando podemos nosotros decir que somos pobres en espíritu, para que el Espíritu de Dios sea el distintivo principal en nosotros. Fíjate que habla de una situación, no una condición, porque entonces diría pobres de espíritu. No, somos pobres en espíritu, porque no nos quedamos ahí, crecemos, maduramos, aprendemos y llegamos a conocer a nuestro Dios de gloria en gloria. Y entonces nos damos cuenta que nuestros recursos limitados son ilimitados en Dios, que nuestra sabiduría ya no es terrenal, sino que es celestial, porque de la manera como nosotros actuemos es de la manera como vamos a poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Todo lo que pienso, todo lo que digo y todo lo que hago es evidente que quiere agradar y glorificar el nombre de Dios. Ser pobre en espíritu es entender que Dios bendice a los que confían plenamente en Él. El segundo aspecto es el resultado de vivir con esa pobreza en espíritu, de empezar reconociendo que Dios es el Dios soberano, todopoderoso, el Dios que nos sostiene y por el cual nosotros existimos. Ahora, aparentemente somos pobres en espíritu, pero cuando Cristo Jesús llega a nuestra vida, nos convertimos en ricos espiritualmente. Todos aquellos que hemos tomado la decisión de ser llenados por ese poder de Dios, entonces podemos estar seguros también que disfrutamos de una promesa. Y es la segunda parte de este versículo que dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo Jesús está diciendo, doblemente son felices aquellos que han reconocido que tienen una pobreza en espíritu, porque de ellos va a ser el reino de los cielos. He escuchado a algunos que se sienten pobres de espíritu, pero esa es una postura, una forma de aparentar que son piadosos y que quieren ganarse el reino de Dios. Pero esto es imposible, pues Dios conoce nuestro corazón. Y aunque podamos ver a gente que quiera aparentar que Cristo Jesús está en su corazón, que Cristo Jesús está en su vida, tenemos que entender que solamente el Espíritu de Dios es el único que da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta noche yo te pregunto, ¿qué te dice el Espíritu de Dios a ti? ¿El Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu que tú eres un hijo de Él? Definamos, ¿qué significa que somos parte del reino de Dios? Porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es necesario que entendamos bien este pasaje, pues algunos creen que el reino de Dios se disfruta después de la muerte. Jesús no habla de esta promesa en futuro, sino en presente. Fíjate, Él no dice, porque de ellos será, porque de ellos será. No, Él dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Por tanto, podemos nosotros distinguir tres aspectos, tres privilegios, tres oportunidades que tenemos
de ser parte del reino de Dios. La primera, la persona que es bienaventurado es una persona que disfruta ilimitadamente de los tesoros celestiales. Podemos experimentar del amor, la bondad, la misericordia y de la gracia de Dios en todo momento. Los tesoros celestiales son la palabra de Dios, la oración, esos recursos que alimentan nuestro espíritu. Claro, se necesita del Espíritu Santo para poder abrir nuestros ojos espirituales y de esa manera comprender de una manera total y completa cuál es el plan de Dios para nuestra vida. En segundo lugar, entendemos la prueba y nos gozamos en ella. Ser parte del reino de Dios nos ayuda a comprender que las dificultades en esta tierra nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a madurar y nos van a ayudar a entender cuál es nuestro lugar en el reino de Dios. Tal vez otros pueden quejarse de la situación, otros buscan soluciones, pero aquellos que están heredando el reino de Dios aquí en la tierra, que están heredando ese reino de Dios y que forman parte de él, entonces escuchan con atención cuál es el plan de Dios, confían de una manera completa que Dios tendrá cuidado de ellos. Es una gran paradoja que un hijo de Dios se goce en medio de las pruebas. ¿Quién va a sentirse doblemente feliz cuando está pasando por un momento difícil? ¿Quién en su sano juicio puede sentirse bienaventurado cuando ha perdido a un ser querido o cuando está pasando por carencia? Aquellos que son hijos de Dios, porque saben que el Padre tiene en control todas las situaciones. Por eso, aunque estemos pasando por un momento difícil, aunque estemos pasando por un momento en el que las amenazas, los peligros acrecentan cada día, podemos nosotros estar confiados y gozarnos porque sabemos que Dios tiene todo bajo su control. Pero en tercer lugar, adquirimos una identidad definida. Hoy en día el mundo carece de identidad. El mundo no sabe hacia dónde ir. El mundo no sabe qué es lo que representa. Pero un hijo de Dios sabe perfectamente bien que está heredando el reino de los cielos. Que es bienaventurado cuando se declara pobre en espíritu, porque entonces la riqueza de Dios, el poder de Dios, está en él. Ahora tú y yo somos llamados hijos de Dios. Un cristiano, un hijo de Dios, disfruta esa herencia, el ser escuchado por el Padre en todo momento y tener un lugar cerca del Padre. Es fácil sentirse fuera de lugar. Por eso hay tantas opciones que ofrecen darte una identidad, aunque todas ellas son temporales. Ser parte del reino de Dios es por toda la eternidad, porque tenemos ahora la seguridad que no disfrutamos de las bendiciones de Dios solamente como creación, sino como hijos y herederos de Dios. Porque todos aquellos que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor, entonces nos podemos sentir doblemente felices porque heredamos el reino de Dios. Por eso decimos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero dejar bien claro que ser un pobre en espíritu no te hace menos, sino que te coloca en una posición inmejorable, en una posición en la que estás listo para recibir todo lo que Dios ha preparado para ti. El apóstol Pablo entendió esto, por eso escribe en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 19, pero el Señor me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Qué hermosa palabra. El día de hoy tal vez tú te sientes débil. El día de hoy tal vez tú te sientes frágil. Entonces decláralo, que eres un pobre en espíritu para que el poder de Dios haga grandes cosas en ti. Declárate insuficiente, declárate incapaz, declárate completamente impotente de decir, Señor, no sé qué hacer, pero quiero confiar en ti. Quiero ser una persona doblemente feliz. Quiero ser una persona que aprenda a entender que tú tienes un plan para mí y que estás preparando un lugar maravilloso, porque tú has prometido que donde tú estás, yo también voy a estar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, hermana, amigo, ya no trates de vivir con tus propios recursos.
Vive con los recursos de Dios, ya que Él los ofrece de una manera ilimitada. ¿Por qué no tomas un tiempo para autoexaminar tu vida? ¿Eres una persona que puede denominarse doblemente feliz? ¿Eres una persona que vive todos los días con esa alegría de sentirse hijo de Dios? ¿Eres una persona que cada vez que se levanta entiende que el día de hoy habrá un propósito que cumplir de parte de Dios? Si no es así, yo te invito a que abras tu corazón a Jesús y que el día de hoy tú puedas sentir esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Porque ahora no somos sabios terrenalmente, sino somos sabios espiritualmente. Porque ahora nuestros ojos no solamente ven las situaciones complicadas de la vida, sino ahora nuestros ojos también ven que el Señor está haciendo grandes obras, grandes maravillas, grandes milagros para todos aquellos que Él ama. Oramos juntos. Señor, en esta hora queremos ser declarados hijos tuyos. Tú dices, Padre amado, que todo aquel que va a ti, tú no le echas fuera. Queremos sentirnos bienaventurados, Padre amado, aún en medio de esta crisis, aún en medio de esta situación difícil. Que cada mañana yo me pueda levantar y decir, Señor, tal vez soy un pobre en espíritu, tal vez no tengo muchos recursos, tal vez mis amenazas son más grandes que mis bendiciones, pero ayúdame a ver que es completamente diferente toda mi perspectiva y mi situación. Porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Padre amado, deseo sentirme un hombre, una mujer bienaventurada, bienaventurado, doblemente feliz y tener la certeza que estoy heredando el reino de los cielos. Padre amado, quiero ser parte de ese reino. Quiero formar parte de ese momento tan especial y que siempre tenga una palabra para compartir, una palabra de esperanza y una palabra de consuelo. Señor, que la gente que está a mi alrededor pueda ver esa evidencia, ese distintivo que tú estás en mí, porque a pesar de la situación difícil, a pesar de mis circunstancias, yo puedo declarar que tu gracia me acompaña cada día. Gracias por escucharnos. Gracias por amarnos y gracias, Señor, por ser tan bondadoso y amoroso con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que tengas una noche maravillosa con tu familia.